Mis amados hermanos, aquí viene la segunda parte del tema: los hijos vienen por la voluntad de Dios. Hemos hablado en la primera parte, hemos entendido la palabra de Dios, pero hoy vamos a completar y vamos a entender en profundidad. Realmente los hijos son herencia de Dios y solamente vienen por el poder y por el milagro y la voluntad de Dios. He aquí la segunda parte, mis hermanos. Amados hermanos, en esta hora quiero tocar del tema: los hijos vienen por la voluntad de Dios. Esto, hermanos, cuando entendí, escudriñando la palabra de Dios, yo quedé sorprendido, mis hermanos. ¿Cómo a Dios no le agrada que su pueblo cristiano use los instrumentos del diablo, como ser los condones, tabletas, inyecciones, para evitar a que vengan hijos? Esto es abominación delante de Dios, mis hermanos. ¿Sabes la historia? Hubo gran hambre en la tierra en los días de José, gobernador de Egipto. Y por ese motivo, José hizo llamar a toda su familia, y Jacob entró con toda su descendencia a Egipto. Un día, un hombre se casó con una mujer. Este hombre se llamaba y tenía un hermano menor, el cual se llamaba Onán, hijos de Judá. Y Judá era hijo de Jacob, el cual también se llama Israel. Pero murió, y luego se casó su hermano menor, es decir, Onán, con la mujer de su hermano que murió. Estos dos no entraron en la tierra de Egipto, murieron en la tierra de Canaán. Ya explicaré a continuación. Y murió este hombre. Y el padre de este hombre le dijo al hijo menor: cásate con tu cuñada y levanta descendencia a tu hermano. Y se casó el menor. Y este hijo menor pensaba en sí: la descendencia no ha de ser mía, sino de mi hermano. La Biblia explica muy interesante, mis hermanos. Cuando tenían relaciones sexuales con su esposa, vertía al suelo. Eso dice la Biblia. Y estaba en la voluntad de Dios que levantara descendencia a su hermano con esta mujer, es decir, con su cuñada. Esto es para entender, mis hermanos. Esto tienes que entender, discernir con cuidado, mi hermano. No vaya a pensar mal. Así está en la Biblia. Lean, vean esta palabra. También lea, hermano, tú en tu casa y entienda. Entonces, cuando vertía este hombre en tierra, para no levantar descendencia a su hermano, porque dijo en sí: la descendencia no será mía. Y a Dios no le agradó esta acción de este hombre. Y Dios le quitó la vida, mi hermano. Vean esta palabra, dice así esta escritura. Esta historia es un poco largo, mis hermanos. Ustedes pueden leer desde Génesis 38:1 adelante. Van a entender realmente, mis hermanos, qué quiere decir esta palabra. Pero voy a leer resumidamente los pasajes. Génesis 38:6 adelante. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar, mujer de Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios, y le quitó Dios la vida. Oh, qué tremendo, mis hermanos. Verso 8. Entonces Judá dijo a Onán, es decir, su hijo menor: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Verso 9. Aquí hay que entender y hay que discernir mucho, hermanos. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Esto es lo mismo, hermanos, que cuidarse, que protegerse,
como se cuidan ahora con los instrumentos del diablo. Es la misma cosa. Verso 10. Y desagradó en ojos de Dios lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Uy, yo me asusto, mis hermanos, al leer esta palabra. Verso 11. ¿Y qué dice después Judá? A Tamar su nuera. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, el más menor. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Hasta ahí leemos, mis hermanos. Lean de Génesis 38:1 adelante y van a comprender cómo es que a Dios no le agrada que el hombre o la mujer se cuide para no traer al mundo hijos. Al primero, a Er, ¿por qué Dios le quitó la vida? Porque era muy malo. Por eso, mis hermanos, no conviene ser malo. Hay que ser humilde, manso delante de Dios, como Moisés. Y quizá Dios prolongue nuestros años y que vivamos tranquilos y podamos morir en paz para irnos a la presencia de Dios. Y al segundo, ¿por qué le quitó la vida a Onán? Porque no quería levantar descendencia a su hermano. En otras palabras, no quería tener hijos. Se cuidaba. ¿Te das cuenta? Es que no estaba cumpliendo la ley de Dios. Traer hijos al mundo, procrear. Vertía en tierra el semen. Qué terrible, hermanos. A Dios no le agradó esto. Por eso le quitó la vida a los dos hermanos. Muy fuerte esta palabra, mis hermanos. De la misma manera, mis hermanos, a Dios no le agrada el cuidarse, abstenerse de tener hijos. En Génesis dice, hermanos, lo siguiente: tengan muchos, pero muchos hijos en abundancia. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Uy, qué terrible esta palabra, mis hermanos. Procread abundantemente. Otra versión, el mismo pasaje. Pero ustedes tengan muchos hijos y llenen el mundo con ellos. Ahí está, mis hermanos, el mandato de Dios. Tú dirás: pero ya tengo tantos hijos, ¿qué voy a hacer, hermano? Uy, 3 ya tengo, no puedo cuidar. Solamente, hermano, lea la Biblia, discierne y obedezca a Dios. Saque tu propia conclusión escudriñando esta palabra, mi hermano. Pero la ley de Dios es traer hijos al mundo. Multiplicaos, llenad la tierra. Ahora, mis hermanos, miren. Aquí en la palabra dice Sara, mujer de Abraham. ¿Ya ves que Dios me ha hecho estéril? Dios la hizo estéril a Sara. Increíble. Es que así Dios quiso. Es la voluntad de Dios. Y un día pero tuvo hijo, Isaac. Y nacieron una descendencia, millares, como la arena del mar. Miren, hermanos. Ciertamente, mis hermanos, la voluntad de Dios se manifiesta en sus hijas más santas. También leamos, hermanos, en Génesis 25:1. Rebeca también era estéril. Y Rebeca era, hermanos, escogida por Dios para Isaac. Increíble, hermanos, para el ser humano. Cuando Dios quiere hacerla estéril a una mujer, va a ser estéril. Miren, hermanos, leamos. Y oró Isaac a Dios por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Dios, y concibió Rebeca, su mujer. ¿Cuántas veces, hermano, habrás leído esta historia? Pero no has meditado, hermano, en lo que estamos desarrollando este tema, hermano, que los hijos vienen solamente por la voluntad de Dios. Rebeca, sierva santa, que no conoció varón hasta que conoció a Isaac, pero estéril. Y le nacieron a Rebeca 2 hijos, Jacob y Esaú. Leamos la Biblia. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Rebeca no quiso tener 2 hijos. Ella esperaba solo un hijo.
pero estaba en el plan de Dios y conocemos la historia, mis hermanos. Estos dos hombres, Esaú, Jacob, eran grandes hombres, pero vendió su primogenitura por un plato de comida Esaú. Y Jacob era muy inteligente. Véndemelo en este día, tu primogenitura. Y Esaú dijo, si yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Bueno, tú conoces la historia. Y les respondió Dios, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hay muchas historias, hermano, de las siervas santas de Dios en la Biblia, y Dios, hermano, derrama su gracia sobre aquellas mujeres santas. También veamos, hermanos, el caso de Lea y Raquel, mujeres de Jacob. Comenzando de Génesis 29:31, saltando algunos pasajes, que Raquel también era estéril, pero Lea no. Leamos primeramente para poder entender. Dice así: y vio Dios que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Hermanos, esta historia es muy interesante, a la vez muy bonita. La Biblia dice que Raquel miraba con menosprecio a Lea, porque Lea daba hijos a Jacob, en cambio Raquel no. Dios miró la aflicción de Lea, pero también Raquel sufría por no tener hijos, esperando un hijo, la voluntad de Dios. Seguramente oraba, clamaba, sufría también, pero también, hermanos, se molestaba o se renegaba. Por eso miraba con desprecio a Lea. Pero, hermanos, Raquel no se quedó ahí, sino que, hermanos, clamaba, lloraba delante de Dios. Vamos a ir dando lectura. Ahora el segundo pasaje dice, hermanos, de la siguiente manera: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Qué tremendo, mis hermanos. Cuánto habrá deseado tener hijos. Miraba a Lea que daba hijos a Jacob y tenía envidia. Seguramente, hermano, deseaba, lloraba, hermanos. Hasta dijo: me muero si no me das hijos, a su esposo. Como cualquier mujer, hermanos, desea tener hijos, pero no todas. Hay muchas mujeres que no quieren saber también de hijos, no quieren tener, ni en casados. Pero también ahí está el diablo, porque no quiere ver descendencia. El diablo no quiere que traiga hijos al mundo a una mujer. Esto hay que conocer y entenderlo bien, mis hermanos. Leamos el siguiente pasaje. Y Jacob se enojó contra Raquel. Claro, hermanos, porque dijo: si no me das hijos, me muero, dijo Raquel. Sigamos leyendo. Y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Jacob, hermanos, se enoja y le dice: ¿yo soy Dios acaso? Habrán discutido, hermano, con su mujer. Seguramente agachaba la cabeza Raquel llorando, hermanos. ¿Y qué pensaría en su corazón? Sufría seguramente por no dar hijos a Jacob, mientras la otra mujer de Jacob, Lea, daba hijos. Seguramente era un sufrimiento para Raquel. Sigamos leyendo, hermanos, para comprender muy bien esta historia. Ahora aquí en Génesis 30:22, mira, hermanos, como Dios se acordó de Raquel, hermanos. Dice así: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. ¡Uy, qué tremendo! Se acordó de la oración, de su sufrimiento, de su gemido de Raquel. Se acordó Dios y les regaló hijos. Conceder significa regalar, derramar su gracia, hermano, sobre Raquel. Uy, qué hermoso, hermanos. Venga, hermanos, la palabra. Solo Dios puede dar matriz y puede abrir también, hermanos, para que su sierva traiga hijos, hermanos, al mundo. Ese regalo, esa herencia de Dios. Porque la Biblia dice: los hijos son herencia de Dios. Qué hermoso, hermanos. Ahora verso 23 dice: y concibió
y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Afrenta es vergüenza. ¿Cuánta vergüenza habrá pasado, hermanos, durante su vida con Jacob a la vista de Lea? Una mujer, hermanos, se siente avergonzada en vida de casado cuando no hay hijos. Seguramente se sienten como soltera, hasta no conocen experiencia en la vida familiar, ni saben cómo se educa un hijo, pasan vergüenza. Y vean, hermanos, ese hijo que nació, dice así: y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Dios otro hijo. Uy, hermanos, ahí estaba el principio de su gozo de Raquel. José, el interpretador de sueños, gobernador de Egipto, hermano. Qué hijo tan hermoso, tan sabio nació, hermano. Dios escuchó su gemido, su lloro, su lamento, su vergüenza, y le dio un hijo, hermano, hermoso, escogido por Dios. José, hermanos, gobernador de Egipto, aunque fue menospreciado, hermano, por sus hermanos. Y cuando pasaban los madianitas, le vendieron a los ismaelitas. Los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Qué tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué descendencia tan hermosa puede venir si una mujer es consagrada a Dios, clama, gime delante de Dios. Dios le puede regalar hijos e hijas de bendición, hermanos. José era, hermanos, realmente muy sabio, muy santo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando mujer de Potifar quiso acostarse con José? Y José escapó, hermanos, aún dejando su ropa. Raquel tuvo, mis hermanos, ese hijo, un regalo y temeroso de Dios. Entendemos, mis hermanos, con estas palabras que solamente Dios, hermano, puede regalar un hijo a su sierva santa, hermanos. No así, hermanos, cuando se cuida, cuando utiliza los instrumentos del diablo, está acumulando, hermanos, maldición, está incurriendo en transgresión grave, hermanos. Además, mis hermanos, cuando utilizan esos instrumentos malignos, el cuerpo, hermanos, se arruina, se estropea el cuerpo de la mujer, ya no es la misma. Aparte de eso, hermanos, se contamina. Por la maldición hasta pueden nacer hijos posteriores deformes, mal, si así se ve, hermanos. Por eso, mis hermanas, les hablo a ustedes, casadas, aún solteras, cuiden, hermano, ese cuerpo para Dios, santas. Dios les va a regalar hijos sabios como José. Esos hijos pueden ser predicadores, pastores, hermanos, que pueden ganar miles de almas para Dios. Y no eviten cuidándose, protegiéndose con esos instrumentos malignos que el diablo está utilizando, hermano, en el mundo entero, aún para traer maldiciones a los hogares cristianos. Que Dios los reprenda en el nombre de Jesús. Estas historias no solo acaban ahí. También leamos, hermano, brevemente la historia de Ana. Ustedes conocen, hermanos, la sierva Ana era estéril también. Un hombre llamado Elcana tuvo dos mujeres, mis hermanos. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Esta mujer, Ana, era santa delante de Dios, pero estéril. Pero esto, ¿quién la ha hecho? Dios la hizo estéril, como a Sara, porque estaba en la voluntad de Dios, hermanos. Leamos, mis hermanos, la historia de Ana y también vamos a conocer, hermanos, la voluntad y el poder de Dios sobre Ana. Dice así, hermanos: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Dios no le había concedido tener hijos. Elcana la amaba mucho, hermanos, a Ana, aunque dice Dios no le había concedido, hermanos, tener hijos, pero estaba en el plan de Dios. Sigamos leyendo, hermanos, para comprender. Usted, hermano, lea la historia de Ana y comprenderás. O cuántas veces ya habrás leído, hermano, pero no habrás entendido lo que estamos hablando, hermano, este tema. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Dios no le había concedido tener hijos.
Penina seguramente la insultaba, le hacía llorar. La Biblia dice, la irritaba, porque Dios no le había concedido aún tener hijos. Leamos el siguiente pasaje. Y ella, es decir, Ana, con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Uy, hermanos, sufría, hermanos, se avergonzaba, lloraba. Momentos de sufrimiento, de lamentos pasó Ana, hermanos, en presencia de su esposo. Y muchas veces su esposo le decía, hermanos, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos para ti? Hermanos, ni eso podía consolarle a Ana, porque quería tener un hijo, quería dar hijos, hermano, a su esposo Elcana. Sigamos, hermano, leyendo para poder entender la palabra. Miren, hermanos, el compromiso de Ana para con Dios. E hizo voto, diciendo, Dios de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Dios todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El clamor de Ana era, hermanos, realmente tocante, hermano. Sigamos leyendo. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Dios, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Dios se acordó de ella. Uy, hermanos, aquí viene la bendición, el regalo de Dios. Elcana, su esposo, hermano, se llegó a Ana, su mujer. Tuvieron relaciones, hermanos. Pero producto de aquello, hermano, viene un hijo, Samuel, hermano. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces, hermano, habrás leído, pero no has meditado en este tema, mi hermano? El caso de Ana, mis hermanos, realmente es muy interesante si meditas bien en esta palabra. Ana pidió inclusive que le diera Dios un hijo varón, muy específico. Si te dignares mirar a tu sierva y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor para siempre. No dijo solamente quiero tener hijos. Hermanos, pidió lo que ella quiso. Quiero tener un hijo varón. Y Dios les respondió con un hijo varón, con el siervo Samuel. Oh, qué tremendo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Si tú eres muy santa, apartada del mal, amas a Dios con todo tu corazón, mi hermana, Dios te puede dar. Si quieres una hija mujer, te la puede dar. Y si quieres un hijo varón, te lo puede dar también. Dependerá también de la voluntad de Dios en ti, y también cuánto amas a Dios, cuán apartada eres del mundo y cuán consagrada eres delante de Dios. Sigamos leyendo, hermano. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Dios. Gloria sea al Señor, mis hermanos. El compromiso de Ana de entregárselo, dedicárselo a Dios toda su vida, al siervo Samuel, hermanos. Usted lee, hermano, y medita, hermanos, en esta palabra. Samuel, hermano, era llevado al templo. Ahí estaba sirviendo a Dios. Y la historia, hermanos, avanza, hermanos, de la vida de Samuel. Hermanos, yo me maravillo y me admiro del poder y los milagros de Dios, mis hermanos. No hay nada imposible para Dios. Dios resucita muertos, hermano. Sana a los enfermos en un segundo. Echa fuera a los demonios en un segundo, mis hermanos. Sea la honra y la gloria para Dios. Mis hermanos, les hablo por la guía del Señor. Apártense de las prácticas malas. Solamente giman delante de Dios. Si acaso no tienen hijo, pero conságrense a Dios. Teman en gran manera. Apártense del pecado. Apártense de las mundanalidades, mis hermanos. Y Dios les responderá, mis hermanos, su petición. Él oirá su lloro, hermanos. Él convertirá, hermanos, su vergüenza en gozo, en alegría, hermanos. Mis hermanos, aparte de traer hijos al mundo, en la pareja,
El hombre y la mujer, mis hermanos, deben cumplir el mandato de Dios, como dice el apóstol Pablo. El hombre debe cumplir el deber conyugal con la mujer, también la mujer con el hombre. Para eso es la vida de casado. Dios estableció así. Además, hermanos, de disfrutar en la pareja, en la intimidad, mis hermanos, se debe disfrutar, hermanos, en santidad, las relaciones, las intimidades con la pareja. Si Dios creó así al hombre y la mujer, mis hermanos, y los hijos que deben venir, hermanos, con amor, no con rechazo. Hay muchas mujeres, hermano, cuando se embarazan ya 2 o 3 veces, ya no quieren tener el segundo o el tercero, ya rechazan aún estando el bebé en el vientre. Ya no quiero tener este hijo. Acuérdese, mi hermano, te digo con la guía del Señor, ese niño va a nacer con rechazo desde el vientre. Y su vida, hermano, posterior de ese niño, de ese joven que va a crecer, hermano, va a ser una vida, hermanos, desastrosa, aunque no lo creas, mis hermanos. Si ahí trabaja el enemigo, hermanos, aprovechándose, hermano, del rechazo que tú rechazaste aún en el vientre, traiga hijos con amor, aun cuando está en el vientre, acaricia el vientre, ora al Señor, hermano, tocando el vientre, bendícele a ese niño que está viniendo. ¿Cuánto podemos hablar, mis hermanos, de este tema? Que los hijos vienen por voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿cómo leemos en la palabra, mis hermanos? Cómo estas siervas santas, Raquel, Sara, Rebeca, Ana, siervas santas, temerosas de Dios, eran estériles, pero estaba en el plan de Dios. Cuando clamaron a Dios, hermano, por un hijo, Dios les respondió su petición, su oración, mis hermanos, y les regaló un hijo. Y de esos hijos, hermanos, vinieron hijos santos, hermanos, sabios, prudentes. Su generación, hermano, crecía en millares. Dios puede hacer grandes milagros con sus siervos, mis hermanos. Dios bendiga esta palabra en gran manera, mis hermanos. Hermanos, he estado pensando en una cosa, en una pregunta que me hizo una hermana en mi pueblo. Y los que nacen ahora de las adolescentes, porque las adolescentes ahora tienen hijos, demasiado están teniendo hijos, hay embarazos extremadamente en todo el mundo, 15 años, 14, 13, de muy corta edad. Ahora me dijo la hermana, ¿y estos hijos que están naciendo es la voluntad de Dios? Me dijo. Me hizo pensar, ¿no es cierto? Porque siempre estoy hablando que los hijos vienen por la voluntad de Dios. Ahora vayamos a esa pregunta que me hizo esta hermana. Estudiemos y analicemos, hermanos, lo siguiente. Primeramente les digo, esos hijos que están naciendo, hijos de fornicación, hasta sin padre diría, porque cuando nace el niño, hermano, terminan la relación con su novia, se pierden, ni siquiera quieren hacerse cargo, hermanos, del niño, quedan sin padre. Eso no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nazcan hijos sin padre ni hijos de fornicación, de ninguna manera. No es la voluntad de Dios eso. La voluntad de Dios está en el matrimonio establecido, que nazcan hijos con padre y madre y que sean educados en el camino de Dios. Pero ahora analicemos esto. Miren, hermanos, escudriñemos en una semilla de trigo o de cualquier semilla. Cuando tú siembras bajo tierra y llueve, y ese trigo, esa semilla, ¿qué hace? Pues germina, sale a la superficie de la tierra. Esa semilla va a salir y va a producir, porque Dios ha creado así. Esa es la naturaleza de la semilla, del árbol, del grano, del maíz, de todo. Es pues, hermano, lo mismo, nada más y nada menos. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones, el hombre eyacula, siembra la semilla, o sea, el espermatozoides. Y el espermatozoides, ¿qué hace cuando hay encuentro con el óvulo de la mujer? Pues tiene que germinar, comienza la fecundación, tiene que producir, es decir, cuando cumpla la gestación de los 9 meses, el embarazo, entonces va a concebir, va a nacer un ser vivo, es decir, una persona. Ahora entendemos, mis hermanos, que la naturaleza del hombre es así.
Dios no quiere que los hijos nazcan sin padre, ni hijos de fornicación. Es increíble, mis hermanos, en este tiempo, cómo, hermanos, sabios con inteligencia artificial han fabricado infinidades de productos, yo lo llamo instrumentos del diablo, para que la mujer se cuide y el hombre también, y que eviten, hermanos, que nazca un niño. Eso es terrible, mis hermanos, es una contaminación, y consigo, hermanos, viene maldición a los hogares. La persona no sabe, no conoce, hasta disfrutan, hermanos, se divierten cuidándose, porque solamente quieren un hito, basta, dicen, o dos hitos, o uno tienen, hermanos, tal vez al primer año del matrimonio ya viene un hijo, y luego, hermanos, se abstienen o se cuidan como 5, 6, 7 años, y viene otro niño de 10 años recién. El niño pequeñito y su hermano mayor ya tiene 15 años, y el pequeñito recién tiene 1, 2 años. Ni pueden compartir, hermano, entre hermanos. No pueden entenderse porque uno ya es joven, uno es grande o adolescente y el otro pequeño, ni siquiera pueden entenderse, no pueden compartir. Así lo estoy viendo, mis hermanos, yo en estos lados también. Es terrible, hermanos, en este tiempo, como hermanos se están absteniendo de tener hijos, de cumplir la ley y el mandato de Dios. Dios dijo, mis hermanos, multiplicaos y llenad la tierra. Y eso, hermanos, se debe cumplir al pie de la letra. Muchos de ustedes, mis hermanos, van a pensar mal tal vez para mí. O tal vez, hermanos, van a tener muchas dudas. Pero yo te aconsejo que leas la Biblia, los pasajes que he leído, lea aún muchos pasajes, lea y comprenda, mi hermana, si solamente yo los digo o es que Dios nos dice así. Yo hablo, hermanos, entendiendo la palabra y con la guía del Señor. En este tiempo los hombres y las mujeres son extremadamente enfermos sexuales. Hay muñecas inflables y de silicona, que los hombres pueden satisfacer sus deseos carnales, sus apetitos sexuales, y también hay para mujeres. ¿Hasta dónde, hermanos, se está corrompiendo la humanidad? El hombre no está conforme con una mujer, hermano, quiere diferente carne. Quiere experimentar, hermano, diferente producto. Es que, hermano, hay contaminación en los hogares, hay abominación en las parejas, de los cuales el pueblo cristiano debe escapar, debe huir, hermano, a grandes pasos, para ser santos en la presencia de Dios, en la casa, en el culto, santos, consagrados a Dios, sin contaminaciones. La Biblia nos enseña, hermanos, que el hombre y la mujer deben cumplir el mandato de Dios, procrear hijos. Miren cómo dice, hermano, en Génesis, miren, lean. Voy a leer, dice de esta manera. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Tengan muchos hijos en abundancia, dice. Uy, hermana, seguramente al escuchar esta palabra, tal vez, hermana, piensas mal. ¿Quieres que tenga 10 hijos, 15 hijos? Hoy imposible, dirás. No me hables, dirás quizá. Solamente lea la palabra, discierna y entiende y pida dirección del Señor y comprenderás. Pero primeramente busca a Dios en santidad, en consagración, en temor y obediencia. Así Dios te va a guiar y te va a hacer entender. Si vas a querer entender por tu propia fuerza, por tu propia voluntad, no vas a poder entender. Porque los ojos espirituales a veces están cegados, el corazón está cegado, no podemos comprender los misterios de Dios. Esto se entiende solamente leyendo la Biblia, escudriñando, pidiendo en oración guía del Señor. A mí me sorprendió mucho, hermanos, cuando leí la palabra, cuando ese hombre vertió en tierra. No quiso levantar descendencia para su hermano, porque él pensó en sí, la descendencia no ha de ser para mí, sino para mi hermano. Y a Dios no le agradó esto y le quitó la vida. Miren, hermanos, Dios se enojó. Colocarse un condón o inyecciones o tabletas, Dios no se agrada de estos actos abominables. Hermanos, estoy hablando palabra dura, pero solamente es así la palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, hermanos, esto significa, no conviene pues cuidarse, no conviene pues utilizar estos instrumentos del diablo. A Dios no le agrada. Si es que Dios quiere, hermanos, nos puede quitar la vida entonces en cualquier momento, como lo hizo con este hombre. Ay, mis hermanos, yo me asusté y he temblado delante de Dios, hermanos, cuando entendí esta palabra. A Dios le agrada, hermanos, que procreemos hijos, traigamos hijos al mundo y
hermanos, cumplimos la ley de Dios así. Y la mujer se salvará engendrando hijos, dice también, hermanos, el apóstol Pablo. Él habló, hermanos, por la guía del Señor. Qué tremendo, mis hermanos. Seguramente, hermanas, van a pensar mucho en esto y también van a tener dudas. Algunas pueden pensar también mal para mí. Este hermano mal ha entendido. Solamente yo te digo, te aconsejo que leas tú misma en la palabra, escudriña, y Dios te hará entender. Solamente yo hablo como Dios me enseña, como Dios me habla y me guía y me impulsa a hacerlo esta palabra. Porque esta prédica o esta enseñanza yo no lo he escuchado, al menos. Si tú has escuchado de algún pastor, bien, pero yo no lo escuché. Pero hoy hablo esta palabra, hermano, para que toda mujer, todo hombre tenga constancia como Dios nos habla. Los hijos vienen por la voluntad de Dios, no por lo que uno quiere. Y el cuidarse no le agrada a Él, ni cuidarse con ningún instrumento del diablo. Mis hermanos, palabra dura para nosotros, para mí y para ti también. Tenemos que humillarnos ante Dios y pedir del Señor guía y perdón para que Dios tenga misericordia de nosotros. Gracias a Dios, mis hermanos, conocemos esta palabra. Que Dios bendiga sus vidas, que sea hasta el próximo encuentro.